Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 79, La unión hace la fuerza. Os contábamos la semana pasada la huelga de segadores que hubo en nuestro pueblo en 1902, las razones que la motivaron y sus antecedentes. Vimos cómo fueron sumándose, cayendo como fichas de dominó, diferentes trabajadores en distintos puntos del país. Y os prometimos que hoy hablaríamos de las consecuencias que trajo consigo esta huelga. La primera y más evidente de todas fue el gasto que supuso para las arcas del ayuntamiento el haber tenido que dar parte a la benemérita de a caballo para aplacar las protestas. Dejamos ver también cómo ese año las cuentas estaban temblando, algo que se prolongaría durante los 5 a 10 años siguientes. Aún así, se va tomando por las autoridades del pueblo conciencia cada vez más clara de la situación de la clase obrera y de la urgente necesidad de ponerle remedio. La idea de que el ayuntamiento diese trabajo a los obreros no era nueva, pero después de esto se vio reforzada. Para llevarla a cabo era necesario disponer de algunos fondos y a la vez de obras en que emplear a los más necesitados de salario. Por ejemplo, una de las primeras medidas que se tomaron al inicio de la legislatura siguiente fue contratar a varios obreros y jornaleros para que distribuyesen arena en las calles y caminos públicos. Todo esto cuando al ayuntamiento le fue necesario instruir un expediente a la Comisión Provincial solicitando que se le autorizase poder imponer arbitrios sobre las especies de consumo no tarifadas, con el fin de poder cubrir el déficit que resultaba en el presupuesto. Unos meses antes de la huelga de 1902, en reunión celebrada en el Círculo Mercantil de Salamanca y que fue convocada por el gremio de labradores, se acordó proceder a estudiar la forma lo más pronto posible de reunir a los agricultores castellanos para afirmar los lazos de unión y amistad que puedan establecer corrientes de opinión suficientes para hacer fuerza de la empobrecida agricultura. A nivel nacional, con la llegada del siglo XX, se produjo un desarrollo del movimiento obrero en España, destacando la industrialización de Asturias, País Vasco y Cataluña. Por aquí, por nuestra Armuña, el 25 de julio de 1906, tuvo lugar un mitin agrícola en la Fonda de Comercio, a iniciativa del alcalde de la Vellés, al cual asistieron los alcaldes de Arcediano, Pajares, Gomecello, Pedrosillo y otra docena de pueblos de alrededor, junto con el nuestro propio. Su objetivo era, entre otros, protestar por las admisiones temporales, es decir, el régimen aduanero, referente a los impuestos de exportación. Reclamaban poder importar hasta 145 kilogramos de trigo sin tener que pagar aduana por cada 100 kilos de harina que exportasen. Todo esto en un clima, según publica el adelanto, en palabras del presidente de la Unión Agraria Española, conde de Retamoso, de trigo depreciado y anquilosamiento de la vida entera rural. Ese octubre, a nuestro ayuntamiento le fue concedido el permiso que había solicitado e impuso un arbitrio extraordinario de 1 céntimo sobre cada kilogramo de leña y paja que se consumiese en el pueblo, de cara a poder paliar el déficit que se esperaba para 1907. Dicho presupuesto se expuso al público el 16 de enero, resultando un déficit de 3.067 pesetas. Si os resulta difícil medir la magnitud de esta cantidad, pensad que, por ejemplo, el alguacil cobraba 80 pesetas al año, menos de 7 al mes para vivir. Sin embargo, es crucial atender a las necesidades de los trabajadores. Así, en 1909, se emplearon a los vecinos para arreglar las calles, retirando piedras amontonadas en muchas de ellas. En junio de 1913, la Mancomunidad Labradora de Castellanos de Moriscos solicitó ser incluida en el censo de asociaciones, lo que a su vez les otorgaba el derecho de sufragio
para elegir a sus representantes en el Instituto de Reformas Sociales y juntas locales. Solo 2 meses más tarde, ya estaban en marcha prácticas agrícolas y conferencias de ingenieros y peritos, como la impartida por Jesús Miranda, el cual advirtió a los agricultores de Castellanos de Moriscos: «Os ruego que os asociéis. Es muy útil y conveniente que adoptéis saludables ideas de cooperación. Es urgente que el labrador se asocie. Por falta de asociación, estamos, señores labradores, en este atraso». 2 años más tarde, en 1915, se elaboró el listado reclamado por el Ministerio de Fomento relativo a la alimentación del obrero, en coste, clase de alimentos y jornal. Son los primeros visos de regulación a los empleados municipales. Llegamos a 1917, año de la primera huelga revolucionaria en toda España, y de las 3 crisis, parlamentaria, militar y obrera, en un ambiente en el que llegaban noticias del triunfo bolchevique en Rusia. La clase trabajadora española quedó impresionada de los ideales colectivistas a través de las asambleas obreras. En Castellanos de Moriscos se resolvió dar trabajo a los obreros, unos días componiendo caminos y otros limpiando los arroyos del término, campaña reforzada en fechas cercanas a la Navidad. Algo que, si bien se venía haciendo por prestación personal, en 1919 se acordó fijar un salario regulado a los braceros. Con este precedente, el consistorio actuaba no solo como poder ejecutivo, sino también se tomaba la competencia de declarar que quien laborease sus fincas a través de jornaleros, a estos no se les pagaría por debajo del jornal oficial mínimo, regulado por el ayuntamiento, el cual se estableció en 2,50 pesetas diarias. Este dato hemos comprobado que se encontraba entre la media de Madrid, que era de 2,87 pesetas, y por encima de la de Salamanca capital, de 2,33. No está nada mal, pues el salario de un jornalero en Castellanos de Moriscos se equiparaba al de uno de Alicante, Palencia o Badajoz capitales. De modo que, aunque se tardaron más de 2 décadas, poco a poco nuestros trabajadores lograron tener una unión y un salario dignos y reglamentados. Cierto es que los años 20 del siglo pasado fueron una época de prosperidad y progreso en España. Ahora bien, no vayáis a pensar que todo era luz y color. Hace 100 años, la gente destinaba aproximadamente el 40% de su sueldo a la alimentación, pese a que su dieta se basaba principalmente en pan, patatas y legumbres. La esperanza de vida era de 40 años, la mitad que ahora. Los desplazamientos mínimos. La gente solía morir en el lugar donde había nacido. Aquí el trabajo mecanizado aún no había llegado. Más de la mitad de la población era analfabeta. No es que lograsen vivir mejor, es que al menos no se les tenía viviendo peor. Y es que no es lo mismo ganar el pan con el sudor de la frente que con el sudor del de enfrente. Lo que de frente tenemos es otro capítulo que abordar, pero eso será dentro de 7 días, en Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.